Hola a todos, soy Valentín Jorge Ortiz Arocha, estudiante de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y les vengo a presentar mi trabajo sobre el experimento de la prisión de Stanford que realizó hace ya más de 50 años el conocido psicólogo Philip Zimbardo. En agosto de 1971, el Dr. Zimbardo llevó a cabo un experimento, financiado por la Armada de los Estados Unidos, en los sótanos del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que trataba de averiguar cuáles eran las relaciones exactas entre los prisioneros y los guardias en un ambiente carcelario. Para ello, se escogió a 24 sujetos psicológicamente estables que serían divididos en dos grupos que asumirían roles diferentes, de prisioneros o de guardianes. Estos se encontrarían en una prisión simulada de la que los presos no podrían salir durante 14 días y donde los oficiales tendrían libertad para ejercer su autoridad, exceptuando la utilización de violencia física. Los que serían prisioneros fueron arrestados en sus casas por la policía y llevados a la prisión de Stanford. Una vez allí, estos fueron desnudados y se les dio tan solo un vestido con un número por el que debían ser reconocidos, buscando así despersonalizarlo. Así como a los guardias se les entregó un uniforme y una gafa de sol. Tras un primer día sin incidencias, el segundo comenzó con una rebelión de los prisioneros, quienes se negaban a salir de sus celdas. Debido a esto, los oficiales de la prisión actuaron de manera tajante, frenaron el motín y llevaron a sus líderes a los armarios de confinamiento solitario. A partir de ahí, los guardianes de la prisión irían adoptando medidas cada vez más severas para castigar a los prisioneros. La situación, conforme pasaban los días, iba degenerando. Las humillaciones cada vez eran peores y las condiciones de la prisión eran deplorables. Los prisioneros ya no bromeaban y muchos se llegaron a hacer a la idea de que les sería imposible salir de aquel lugar, a pesar de que, tal y como habían acordado, podían dejar el experimento en cualquier momento. Después de 6 días, Christina Maslach fue la única que cuestionó la moralidad del experimento, a pesar de que existía un grupo de investigación de psicólogos presentes en todo momento. Fue en este momento cuando Zimbardo, que ya había asumido su rol de jefe de la prisión, se dio cuenta de los extremos a los que estaba llegando su investigación y detuvo el experimento. Este experimento, a ojos de Zimbardo, concluía que la situación que rodea a un ser humano, independientemente de su personalidad, podía llegar a ser que éste tuviera conductas destructivas e incluso sádicas. Esta situación pasaba por ser una en la que el individuo fuera totalmente despersonalizado o sumido en el anonimato. Estas conclusiones que sacaba Zimbardo avalan los resultados obtenidos en el polémico experimento de Milgram, donde el participante obedece antes a la autoridad del experimentador que a la de su propia conciencia moral, haciendo que el sujeto siga la orden del científico de darle descargas eléctricas a su supuesto compañero de experimento, cuando éste contestaba mal a una pregunta que se le hacía. El experimento de la prisión de Stanford se hizo rápidamente muy mediático y despertó la curiosidad de los estudiosos de la psicología social. Sin embargo, también trajo consigo muchos detractores que ven numerosos fallos metodológicos en su realización. Entre ellos destacan, por un lado, Ben Bloom, con su ya célebre artículo The Lifespan of a Life, publicado en 2018, donde arremete contra el experimento de Zimbardo basándose en los testimonios de algunos de los participantes. Por otro lado, Thibault Letexier trató de hacer lo mismo en su libro Histoire d'un mensonge. En el artículo de Ben Bloom se expone el testimonio de Corpi, el número 8612 de la prisión de Stanford, quien supuestamente había tenido una crisis nerviosa durante el experimento. En este, afirma, a diferencia de lo que clamaba hasta aquel entonces, que dicho brote había sido fake, una mera representación teatral para poder salir de aquel lugar. Otra de las críticas que recibió Zimbardo fue que los voluntarios que acudieron al experimento ya lo hacían con conocimiento de que iba a estar relacionado con una prisión. De este modo, podía darse el caso de que los participantes tuvieran una disposición a actuar de forma que satisficiera a los investigadores. Esto fue lo que demostró David Desselman, al admitir que durante el experimento actuó de manera exagerada con dicho fin. En el canal de YouTube Mindfield realizaron un experimento donde los participantes, en la oscuridad, debían resolver un rompecabezas antes que el supuesto equipo rival. Si querían, tenían la opción de molestar a los oponentes con un sonido insoportable. A pesar de lo que cabría esperar según el experimento de Stanford, los participantes apenas accionaron el sistema sonoro en contra de sus oponentes. En 2001, Alex Haslam y Steve Richer realizaron en Gran Bretaña el mismo experimento que Zimbardo, pero, eso sí, sin formar parte de él y sin alentar a los guardias a actuar de manera severa.
Una vez realizado, llegaron a una conclusión totalmente diferente. Un factor crucial para la puesta en práctica de estas acciones es la presencia de un líder que les hace creer que se debe actuar de tal manera con un fin moral mayor. También le llovieron las críticas al psicólogo estadounidense por parte de Erich Fromm, quien argumentó en su contra diciendo que existían generalizaciones en la conclusión del experimento, al igual que apuntó que la personalidad del individuo se ve modificada durante su estancia en la cárcel. Asimismo, criticó que los métodos empleados para la selección de participantes no eran eficaces para determinar el sadismo. También se le achaca a Philip Zimbardo que tuviera un sesgo a favor de una reforma penitenciaria, el cual pudiera hacer que existiera una predisposición en él a que se dieran los resultados que finalmente se obtuvieron. Sea como fuere, lo cierto es que su trabajo de investigación hizo que se buscaran fórmulas más humanas para gestionar las cárceles. A pesar de las numerosas críticas que ha recibido el experimento de Stanford, el Dr. Zimbardo sigue defendiendo su postura, así como muchas otras personas. Esto puede tener muchas razones, pero una de ellas reside, sin lugar a dudas, en las implicaciones positivas que tienen sus conclusiones, por las cuales, a fin de cuentas, el culpable no sería sino una víctima más. ¿Mito o realidad? Lo cierto es que el experimento de la prisión de Stanford ha dado mucho de lo que hablar y, sin duda, lo seguirá dando, porque no hay nada que más ansíe el ser humano que conocer su naturaleza, pero, sobre todo, la de su libertad.